¿Cuántas antiguas rencillas? ¿Cuántos suicidios? ¿Ataques? ¿Cuántos asesinatos? ¿No estaría Grady al acecho por algún rincón del ala oeste, con su hacha esperando que la fuerza de Denny lo pusiera en movimiento para volver a salirse de las paredes? El círculo de hinchados magullones en torno al cuello de Denny, las botellas titilantes, entrevistas apenas en el salón desierto, la radio, los sueños, el álbum de recortes que había encontrado en el sótano. Medoc, ¿estás aquí? Otra vez he andado caminando en sueños, amor mío. Súbitamente se levantó, volvió a arrojar fuera las raquetas para la nieve, temblando todo entero. Cerró de un golpe la puerta y levantó la caja donde estaba la batería. La caja se le escapó de los dedos temblorosos. ¡Oh, Cristo! Si se me rompe. Y cayó ruidosamente sobre un lado. Jack abrió las solapas de cartón para sacar de un tirón la batería, sin prestar atención al ácido que podía estar escapándose si se había rajado la cubierta de la batería. Sin embargo, no. Estaba entera. Un suspiro se escapó de sus labios. Sosteniéndola en brazos como si fuera un niño, la llevó hasta el esquido y la dejó sobre su plataforma, justo a la parte delantera del motor. En uno de los estantes encontró una pequeña llave inglesa y con ella conectó rápidamente los cables de la batería. Sin dificultad alguna, la batería estaba cargada. No sería necesario volverla a cargar. Cuando Jack conectó el cable positivo con su terminal, se había producido una chispa y un leve olor a ozono. Cuando terminó de colocarla, dio un paso atrás, mientras se frotaba nerviosamente las manos sobre la descolorida chaqueta tejana. Listo, tenía que funcionar. No había motivo para que fuera de otro modo. Ninguno, en absoluto, a no ser que era parte del Overlook, y el Overlook en realidad no quería que ellos se fueran de allí. De ninguna manera. El Overlook se estaba divirtiendo en grande. Tenía un niñito a quien aterrorizar y un hombre y su mujer para convertirlos en recíprocos enemigos, y si jugaba bien sus cartas, serían ellos quienes terminarían paseándose por los pasillos del Overlook como sombras insustanciales en una novela de Shirley Jackson. Lo que andaba en Hill House andaba solo, pero claro que en el Overlook no andarían solos, nada de eso, ahí estarían muy bien acompañados. Pero en realidad no había razón para que el vehículo para la nieve no arrancara, excepto que en realidad él no quería irse. Sí, excepto eso. Se quedó inmóvil mirando el esquido, respirando frías nubecillas blancas. Él quería que las cosas siguieran siendo como eran. Al venir no había tenido la menor duda. Ya desde entonces había sabido que bajar sería una decisión equivocada. Wendy apenas si estaba asustada del espantajo provocado por un muchachito histérico. Ahora, de pronto, Jack podía ver el punto de vista de ella. Era como su obra, su condenada obra, en la que ya no podía saber de qué lado estaba o cómo debía resolverse. Las cosas, por supuesto. Una vez que uno veía el rostro de un dios en esa confusión de blancos y negros, ya la suerte estaba echada. Nunca más podía dejar de verlo. Otros podrían reírse y decir que no era nada, apenas un montón de manchas sin sentido.
A mí que me den una de esas pinturas rutinarias hechas por un buen artesano en un día cualquiera, y siempre verás allí el rostro de Cristo nuestro Señor que está mirando. Lo había visto una vez, en un salto gestálquico en el que lo consciente y lo inconsciente se mezclaban en un sobrecogedor momento de comprensión. Desde entonces uno lo vería siempre. Estaría condenado a verlo. Otra vez, he andado caminando en sueños, amor mío. Todo había estado bien hasta que Jack vio a Denny jugando en la nieve. La culpa era de Denny. Todo había sido culpa de Denny. Era él quien tenía el esplendor o lo que fuere. Porque no era un esplendor, era una maldición. Si él y Wendy hubieran estado allí solos, podrían haber pasado tranquilamente el invierno, sin sufrimientos, sin tensiones cerebrales. No quiero irme. ¿No puedo? El Overlook no quería que ellos se fueran, y Jack tampoco quería que se fueran, ni Denny tampoco. Tal vez el chico ya fuera parte del hotel. Quizás el Overlook, como un enorme y vagamundo Samuel Johnson, que era lo que hubiera elegido a él para ser su Boswell. ¿Con qué dice usted que el nuevo vigilante escribe? Estupendo, contrátelo. Es hora de que diéramos nuestro punto de vista. Sin embargo, nos libraremos primero de la mujer y del mocoso de su hijo. No queremos que nadie lo distraiga. No queremos. Jack estaba de pie junto a la cabina del vehículo para la nieve. De nuevo empezaba a dolerle la cabeza. ¿A qué se reducía todo? A irse o a quedarse. Muy sencillo. Pues no lo compliquemos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Si nos vamos, ¿cuánto tiempo tardarás en encontrar el exacto lugar de Sidewinder? Le preguntó una voz interior. Ese lugar sombrío, con un piojoso televisor en colores frente al cual un grupo de hombres sin afeitar y sin trabajo se pasan el día contemplando los partidos. Donde en el lavabo de hombres hay un olor a pis que parece que tuviera 2000 años y una eterna colilla de camel mojada y despachurrada en el inodoro. Donde te sirven la cerveza a 30 centavos el vaso y uno la corta con sal y el fonógrafo tragaperras tiene 70 viejísimas canciones folclóricas. ¿Cuánto tiempo, Cristo? Tenía tanto miedo de que no fuera un largo tiempo. No puedo ganar, dijo muy suavemente. Era eso. Era como tratar de hacer un solitario con un mazo donde falta uno de los ases. Bruscamente se inclinó sobre el compartimiento del motor del esquido y arrancó el magneto. Salió con una facilidad aterradora. Se quedó un momento mirándola y después hacia la puerta del fondo del cobertizo y la abrió. Desde allí, nada obstruía el panorama de las montañas, una imagen de una belleza de tarjeta postal bajo la rutilante luz de la mañana. Una extensión de nieve inmaculada se elevaba hasta los primeros pinos, a 1,5 kilómetros de distancia. Jack arrojó la magneto en la nieve, tan lejos como pudo. Cayó mucho más lejos de lo que habría debido, levantando un montoncito de nieve. La brisa se llevó los gránulos de nieve para depositarlos nuevamente en otro sitio. Dispérsate, te ordeno. No hay nada que ver. Todo ha terminado. Dispérsate. Se sintió en paz. Durante largo rato se quedó en la puerta, respirando la pureza del aire de montaña, y después la cerró firmemente y volvió a salir por la otra puerta, a decirle a Wendy que se quedarían. En el camino se detuvo a entablar con Denny una batalla con bolas de nieve. 34.
los setos. Era el 29 de noviembre, 3 días después del Día de Acción de Gracias. La última semana había sido espléndida y la cena de Acción de Gracias la mejor que había conocido la familia. Wendy había cocinado bien el pavo que les había dejado Dick Halloran y habían comido todos a reventar sin conseguir siquiera que la enorme ave perdiera la forma. Jack se había quejado, gruñendo, de que se pasarían el resto del invierno comiendo pavo. Pavo a la crema, sándwiches de pavo, pavo con tallarines, pavo surprise. No le había dicho Wendy con una sonrisita. Solo hasta Navidad. Después tendremos el capón. Jack y Denny gimieron al unísono. Los magullones en el cuello de Denny habían desaparecido y con ellos parecían haberse disipado los miedos de todos. Durante la tarde del Día de Acción de Gracias, Wendy había estado paseando a Denny en el trineo, mientras Jack trabajaba en su obra, que ya estaba casi terminada. ¿Todavía tienes miedo, Doc?, le había preguntado sin saber cómo plantear la cuestión de manera menos directa. Sí, le había contestado sencillamente el chico. Pero ahora me quedo en los lugares seguros. Papito dice que tarde o temprano a los guardabosques le extrañará que no nos comuniquemos por radio y vendrán a ver si nos pasa algo. Entonces podremos bajar con ellos, tú y yo, y dejar que Papito termine aquí el invierno. Tiene sus razones para hacerlo. En cierto modo, Doc, y sé que para ti es difícil entenderlo. Estamos entre la espada y la pared. Sí, había respondido el chico, sin comprometerse. Durante esa tarde rutilante, sus padres estaban arriba y Denny sabía que habían estado haciendo el amor y que ahora dormitaban. Él sabía que eran felices. Su madre seguía teniendo un poco de miedo, pero lo extraño era la actitud de su padre. Era la sensación de que hubiera hecho algo que era muy difícil y lo hubiera hecho bien. Pero Denny no conseguía ver exactamente qué era ese algo. Su padre lo ocultaba cuidadosamente, incluso de sí mismo. ¿Sería posible, se preguntaba Denny, que uno se alegrara de haber hecho algo que, sin embargo, lo avergonzara tanto que tratara de no pensar en ello? La cuestión era inquietante. A él no le parecía que una cosa así fuera posible para una mente normal. Sus más empeñosos intentos de sondear a su padre no le habían dado más resultado que la incierta imagen de algo que parecía un pulpo, que giraba sobre un helado cielo azul. Y en las 2 ocasiones en que se habían concentrado hasta conseguir esa imagen, se había encontrado de pronto con que papá lo miraba de una manera intensa, inquietante, como si supiera lo que él estaba haciendo. Ahora el chico estaba en el vestíbulo, preparándose para salir. Le gustaba salir, con el trineo o con las raquetas para la nieve. Le gustaba salir del hotel. Cuando estaba fuera al sol, tenía la impresión de que le hubieran quitado un peso en los hombros. Buscó una silla, se subió en ella y sacó del guardarropas del salón de baile su anorak y los pantalones para la nieve. Después se sentó en la silla a ponérselos. Sus botas estaban en el botinero y Denny se las calzó cuidadosamente, sacando la punta de la lengua, mientras se concentraba en pasar las correas por los ganchos y atar bien los nudos. Después se puso los mitones y el pasamontañas. Estaba dispuesto. A grandes pasos cruzó la cocina para salir por la puerta de atrás, pero se detuvo. Estaba cansado de jugar en la parte de atrás y además a esa hora haría sombra sobre la parte donde él jugaba y no le gustaba estar a la sombra del overlook.
Decidió que en cambio se pondría las raquetas para la nieve e iría hasta la zona infantil. Dick Halloran le había dicho que no se acercara al jardín ornamental, pero la idea de los animales del seto no le inquietaba demasiado. Ahora estaban sepultados por los ventisqueros y apenas si se veía algo como una vaga joroba que era la cabeza del conejo o la cola de un león. Al asomarse de la nieve en la forma en que se asomaban, las colas daban más sensación de absurdo que de miedo. Denny abrió la puerta del fondo y buscó sus raquetas para la nieve en la plataforma de la leche. 5 minutos después, estaba en la terraza de enfrente asegurándoselas en los pies. Su papá le había dicho a él que él, Denny, tenía condiciones para usar las raquetas para la nieve. El paso lento y arrastrado, la forma de mover el tobillo que hacía que la nieve se desprendiera de los cordones antes de volver a bajar el pie. Lo único que le faltaba era desarrollar mejor los músculos en los muslos, pantorrillas y tobillos. A Denny le parecía que lo que se le cansaban más pronto eran los tobillos. Andar con raquetas para la nieve era casi tan cansado para los tobillos como para patinar, porque había que ir sacando la nieve de los cordones. Cada 5 minutos más o menos, el chico tenía que detenerse con las piernas abiertas y las raquetas bien planas sobre la nieve para descansar. Pero mientras bajaba hacia la zona infantil, no necesitó descansar, porque era todo cuesta abajo. Menos de 10 minutos después de haberse esforzado en trepar y volver a descender la monstruosa duna de nieve que se había formado en la terraza de enfrente del Overlook, Denny apoyaba la mano enmitonada en el tobogán de la zona infantil y ni siquiera respiraba con agitación. Bajo la nieve, esa zona parecía mucho más agradable que en el otoño, una especie de escultura de cuento de hadas. Las cadenas de los columpios se habían helado en posiciones extrañas y los asientos de los columpios de los chicos mayores descansaban directamente sobre la nieve. El armazón de hierro para la gimnasia formaba una caverna de hielo guardada por los goteantes dientes de los carámbanos. Solo las chimeneas del Overlook de juguete asomaban por encima de la nieve. Ojalá el otro estuviera tan sepultado como este, pero nosotros no estuviéramos adentro. Y la parte alta de los tubos de cemento asomaba en 2 lugares, como los iglús de los esquimales. Denny fue hacia allí y poniéndose en cuclillas empezó a cavar. No tardó mucho en dejar al descubierto la oscura boca de uno de ellos y en deslizarse al interior del frío túnel. En su imaginación era Patrick McHughan, el agente secreto. Por el canal de televisión de Burlington habían vuelto a pasar episodios de ese programa en 2 ocasiones. Su papá nunca se los perdía. Era capaz de no ir a una fiesta por quedarse en casa a ver al agente secreto, Los Vengadores, y Denny siempre había visto esas series con él persiguiendo a los agentes de la KGB por las montañas de Suiza. Se habían producido aludes en la zona y Slobo, el conspicuo agente de KGB, había matado a su novia con un dardo envenenado, pero la máquina antigravatoria rusa debía de estar por las inmediaciones, tal vez al final de ese mismo túnel. Sacó la automática y empezó a recorrer el túnel de cemento, con los ojos muy abiertos, alerta, respirando lentamente. El otro extremo del tubo de cemento estaba totalmente bloqueado por la nieve. Trató de cavar para atravesarla y se quedó atónito y un poco inquieto al ver que dura estaba, casi totalmente congelada por el frío y endurecida por el peso de la nieve que tenía encima.
De pronto la ficción del juego se desplomó sobre él y súbitamente cobró conciencia de que se sentía encerrado y sumamente nervioso en el estrecho tubo de cemento. Oía el murmullo de su respiración, húmeda, rápida y hueca. Estaba bajo la nieve y por el agujero que había excavado para llegar hasta allí apenas si se filtraba la luz. De pronto deseó más que nunca otra cosa estar a la luz del sol. Recordó súbitamente que su mamá y su papá dormían y no sabían dónde estaba él, que si él súbitamente se metía por el agujero que había excavado, se desmoronaba, él quedaría atrapado y que el Overlook era su enemigo. Denny se dio la vuelta con cierta dificultad y se arrastró de vuelta a lo largo del tubo de cemento, oyendo cómo las raquetas para la nieve traqueteaban a sus espaldas con un ruido de madera, hundiendo las manos en las hojas secas que quedaban del otoño. Acababa de llegar al extremo del túnel y a la fría luz que entraba inciertamente desde arriba, cuando la nieve efectivamente se desmoronó, no en mucha cantidad, pero la suficiente para espolvorearle la cara y tapar la abertura por la que había entrado y dejarlo en la oscuridad. Durante un momento el pánico más absoluto le heló el cerebro y lo dejó escapar de pensar, incapaz de pensar. Después, como si viniera desde muy lejos, oyó la voz de su papá diciéndole que nunca debía jugar en el vertedero de basura de Stovington, porque a veces había gente estúpida que llevaba allí frigoríficos viejos sin haberles quitado la puerta, y si un niño llegaba a meterse dentro de uno de ellos y la puerta se cerraba, no había manera de salir, y uno se moriría en la oscuridad. Y tú no querrás que te pase una cosa así, ¿no es cierto, Doc? No, papá. Y sin embargo le había pasado, le dijo su cerebro aterrorizado. Ahora estaba en la oscuridad, estaba encerrado, y hacía tanto frío como en el frigorífico, y aquí dentro hay algo conmigo. La respiración se le cortó bruscamente. Un terror que era casi como una somnolencia se infiltró en las venas. Sí, había algo allí dentro con él, algo espantoso que el Overlook tenía reservado precisamente para un momento como ese. Tal vez alguna araña enorme que se hubiera escondido bajo las hojas, o una rata, o quizás el cadáver de algún niñito que hubiera muerto allí, en la zona infantil. ¿Había ocurrido eso alguna vez? Sí, Denny pensaba que sí. Pensó en la mujer de la bañera, en la sangre y los sesos sobre la pared de la suite presidencial, o en algún niñito que se hubiera partido el cráneo al caerse de las barras, o de un columpio que ahora se arrastraba tras él en la oscuridad, con una mueca horrible, en busca de un último compañero para sus juegos interminables. Eternos. En un momento lo iría a acercarse. En el extremo opuesto del tubo de cemento, Denny oyó los crujidos furtivos de las hojas muertas, mientras algo se acercaba a él lentamente, a gatas. En cualquier momento sentiría sobre el tobillo una mano helada. Esa idea lo arrancó de su parálisis. Empezó a excavar la nieve suelta que se había desmoronado y obstruía la salida del tubo de cemento, arrojándola hacia atrás por entre las piernas, en polvorientos montones, como un perro que intenta desenterrar un hueso. Una luz azul se filtraba desde arriba y hacia ella se dirigió Denny, como un buceador que emerge desde aguas profundas. Se raspó la espalda en el borde del tubo. Una de las raquetas para la nieve se le enredó en la otra. La nieve se le metía dentro del pasamontañas y por debajo del cuello del anorak. Con las manos convertidas en garras, siguió excavando la nieve que parecía empeñada en retenerlo.
en absorberlo hacia abajo, hacia el tubo de cemento por donde andaba eso, todavía no visto, que hacía crujir las hojas y en dejarlo allí para siempre. Después consiguió salir, su rostro se volvió hacia el sol y se encontró arrastrándose por la nieve, arrastrándose para alejarse del tubo de cemento semienterrado, jadeando ásperamente con la cara casi cómicamente blanqueada por la nieve en polvo, una máscara viviente de terror. Llegó como pudo hasta las barras gimnásticas y allí se detuvo a ajustarse mejor las raquetas para la nieve y recuperar el aliento. Mientras enderezaba las raquetas y volvía a ajustarle las correas, no separó un momento los ojos del agujero del extremo del tubo, esperando a ver si algo salía de allí. No salió nada, y pasado 3 o 4 minutos, a Denny empezó a regularizársele la respiración. Fuera lo que fuese, era algo que no podía soportar la luz del sol. Algo que estaba recluido allá abajo, que tal vez solo pudiera salir cuando oscurecía o cuando los dos extremos de su prisión circular estaban taponados por la nieve. Pero estoy a salvo, ahora estoy a salvo y me volveré porque ahora estoy... Tras él se oyó un golpe suave de algo que caía. Denny se dio la vuelta a mirar en dirección del hotel, pero ya antes de mirar, ¿puedes ver los indios que hay en esta figura? Sabía lo que iba a ver, porque sabía lo que había sido ese ruido suave de algo que se desmoronaba. Era el ruido de un gran montón de nieve al caerse, el mismo ruido que hacía cuando se deslizaba del tejado del hotel y caía al suelo. ¿Puedes ver? Sí, sí que podía. Al perro del seto se le había caído toda la nieve. Cuando él se acercó, el perro no era más que un inofensivo montón de nieve fuera de la zona infantil. Ahora se lo veía perfectamente, como una incongruente mancha verde en mitad de esa blancura que hacía llorar los ojos. Estaba sentado, como si pidiera que le dieran un dulce o sobras de comida. Pero ahora Denny no se enloquecería, no perdería la calma, porque por lo menos ahora no estaba atrapado en un viejo agujero oscuro. Estaba a la luz del sol, y eso no era más que un perro. Hoy hace bastante calor afuera, pensó esperanzado. Tal vez el sol derritió tanto la nieve que toda la que cubría al perro se cayó en un montón. Quizá sea eso, y nada más. No te acerques a ese lugar, mantente alejado. Las correas de las raquetas para la nieve estaban tan tirantes como debían estar. Denny se levantó y miró hacia atrás, hacia el tubo de cemento, casi completamente cubierto por la nieve, y lo que vio en el extremo por donde había salido le heló el corazón. En ese extremo había una mancha redonda oscura, un pliegue de sombra que señalaba el agujero que él había excavado para meterse dentro. Ahora, pese al deslumbramiento de la nieve, le pareció que veía algo allí, algo que se movía, una mano. La mano aleteante de un niño desesperadamente desdichado, una mano aleteante, suplicante que se ahogaba. Sálvame, oh por favor, sálvame. Si no puedes salvarme, por lo menos ven a jugar conmigo. Por siempre, por siempre, por siempre jamás. No, susurró roncamente Denny. La palabra le salió como algo áspero y desnudo de la boca, que se había secado por completo. Sintió que su mente estaba a punto de perderse en la inconsciencia, de desaparecer como había desaparecido cuando aquella mujer de la habitación había... No, mejor era no pensar en eso.
Él se agarró a los aspectos de la realidad y los sujetó con firmeza. Tenía que salir de allí. Concéntrate en eso, no pierdas la calma, pórtate como un agente secreto. ¿Acaso Patrick McHoonan estaría llorando y mojándose los pantalones como si fuera un bebé? ¿O su papá? Al pensar en eso, se calmó tanto. Desde atrás llegó de nuevo el mismo ruido, el flap de la nieve al caer. Se dio la vuelta y vio que ahora la cabeza de uno de los leones se alzaba sobre la nieve, mostrándole los dientes. Y estaba más cerca de lo que debería haber estado, casi junto al portón de la zona infantil. El terror intentó resurgir y él lo dominó. Era el agente secreto y se escaparía. Empezó a andar para salir de la zona infantil, dando el mismo rodeo que había dado su padre el día de la primera nevada. Se concentró en la forma de andar con raquetas, pasos lentos y llanos, no levantar demasiado el pie para no perder el equilibrio, girar el tobillo para hacer que la nieve caiga de las correas. ¡Qué lento parecía! Llegó a la esquina de la zona donde la nieve formaba un ventisquero alto, que le permitió pasar por encima de la cerca. Ya estaba a mitad de camino cuando estuvo a punto de caerse, cuando la raqueta del pie que quedaba atrás se le enredó en uno de los postes de la cerca. Se inclinó en un ángulo inverosímil, extendiendo los brazos, recordando lo difícil que era volver a levantarse cuando uno se caía. Desde su derecha le llegó el mismo ruido sordo de desmoronamiento de la nieve. Al mirar vio que los otros dos leones, despejados de nieve hasta las garras delanteras, estaban junto al otro, uno al lado de otro, a unos 60 pasos de distancia. Las muescas verdes que señalaban los ojos estaban fijas en él. El perro había vuelto la cabeza. Eso solo sucede cuando estás mirando. ¡Oh! ¡Ay! Las raquetas para la nieve se le habían cruzado y Denny cayó boca abajo en la nieve, extendiendo inútilmente los brazos. La nieve se le metió por la capucha y por el cuello, y dentro de los bordes de las botas. Se esforzó por enderezarse y salir procurando volver a pisar sobre las raquetas, sintiendo como el corazón ya le latía enloquecido. El agente secreto recuerda que eres el agente secreto. Y volvió a perder el equilibrio, esta vez hacia atrás. Durante un momento se quedó tendido mirando al cielo, pensando que lo más sencillo era entregarse. Después pensó en eso que había en el tubo de cemento, y se dio cuenta de que no podía. Volvió a ponerse de pie y se dio la vuelta a mirar el jardín ornamental. Ahora los tres leones estaban juntos, tal vez unos 12 metros de distancia. El perro se había desplazado a la izquierda de ellos, como para bloquearle la retirada a Denny. No tenía nada de nieve, salvo un collarín polvoriento en torno del cuello y del hocico. Y todos estaban mirándolo. La respiración había vuelto a acelerársele y detrás de la frente sentía el pánico como una rata que le roía desde dentro, retorciéndose. Peleó con el pánico, peleó con las raquetas para la nieve. La voz de papá: no pelees con ellas, Doc. Camina sobre ellas como si fueran tus propios pies. Caminas con ellas. Sí, papá. Empezó de nuevo a caminar, intentando recuperar el ritmo fácil que había practicado con su papá. Poco a poco empezó a encontrarlo, pero con el ritmo vino el darse cuenta de lo cansado que estaba, de hasta qué punto el miedo lo había extenuado. Sentía los tendones de las piernas ardientes y temblorosos. Hacia adelante se distinguía el Overlook, burlescamente distante, que daba la impresión de estar mirándolo con sus múltiples ventanas, como si todo no fuera más que una especie de competición en la que apenas estaba interesado.
Denny volvió a mirar por encima del hombro y la respiración presurosa se le cortó durante un momento antes de reanudarse, más entrecortada aún. El león más próximo no estaría ahora a más de 6 metros a sus espaldas, abriéndose paso en la nieve como un perro que nadara en un estanque. Los otros dos, a derecha e izquierda, lo seguían. Eran como un pelotón del ejército en misión de patrulla. El perro, que seguía un poco a la izquierda, guardándoles el flanco. El león más próximo tenía la cabeza baja. Los músculos de las paletillas se le perfilaban poderosamente por encima del cuello. Tenía la cola levantada, como si en el instante de antes de que Denny se volviera a mirarlo, hubiera estado agitándola inquietamente. El chico pensó que parecía un gato común, pero grande, que se divirtiera en jugar con un ratón antes de matarlo. Caerse. No. Si se caía estaba perdido. Jamás lo dejarían que se levantara. Le saltarían encima. Extendió desesperadamente los brazos y se precipitó hacia adelante. El centro de gravedad se le desplazó fuera del cuerpo. Denny lo atrapó y siguió adelante, sin dejar de mirar por encima del hombro. El aire le silbaba al entrar y salir de la garganta, seca como un vidrio. El mundo se había reducido a la nieve cegadora, el verde de los setos y el murmullo susurrante de las raquetas para la nieve. Y algo más. Un ruido suave, ahogado, acolchado, trató de apresurarse más, pero no podía. En ese momento iba andando por la senda sepultada bajo la nieve, con su carita de niño casi hundida en la capucha del anorak, en la tarde calma y luminosa. Cuando volvió a mirar hacia atrás, el león delantero estaba apenas de 1,5 metros de él, con una mueca, la boca abierta, las grupas tensas como la cuerda de un reloj. Por detrás de él y de los otros leones alcanzó a ver al conejo, que ahora también asomaba fuera de la nieve la cabeza, de un verde brillante, como si se hubiera despojado de su horrenda máscara inexpresiva para ver el final de la cacería.